Hola amigos de Rueda Rueda, bienvenidos a este segundo episodio en el que platicaremos sobre las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein y el desempeño de los equipos y por supuesto del de Sergio Checo Pérez. Quédense porque ahora comenzamos. Gracias por acompañarnos en este episodio y por supuesto presentamos a los que participan en este Rueda a Rueda de hoy. Primeramente, María Navarro, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Placer compartir micrófono. Gracias, María. Fernando Alonso, igualmente gusto saludarte, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Todo muy bien, ¿y tú? Pues bien, también estoy bastante emocionado, pero ya listo para desarrollar todo esto. Perfecto. Beto Heredia, un gusto saludarte el día de hoy. Hola Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Un saludo a todas y a todos, en especial a María Navarro, porque ya me regañaron del programa anterior, pero ella sabe que siempre está en mi corazón. Exactamente. Gracias. Y hoy tenemos una quinta invitada, quinta participante, quien ya ha estado pues varios años en este negocio del automovilismo, tanto en estaciones de radio como en sitios de internet, redes sociales, y que sí, por muchos años ha estado pues siguiendo el automovilismo, sobre todo el de la Fórmula 1. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Andrea García. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo el gusto y la pasión por el automovilismo. El gusto es nuestro, un placer tenerte el día de hoy en este episodio en el que vamos a hablar de, pues ya el arranque, pues a ciencia cierta, en lo práctico de la temporada 2021 de Fórmula 1, que inició pues, el fin de semana pasado, viernes, sábado, domingo, con las pruebas en el circuito de Bahrein. Muy corta esta pretemporada, este invierno, pero que eso no fue impedimento para que nos diera muchísimo material para analizar, para hacer las primeras conjeturas, conclusiones del desempeño de los equipos, de los pilotos y en especial, obviamente, del único latinoamericano, y déjense mexicano en la parrilla de salida, el mexicano Sergio El Checo Pérez. Pero antes, bueno, como siempre, les invitamos a que comenten sobre, pues, qué les pareció, lo bueno, lo malo, lo feo de la pretemporada en los comentarios y en este canal de YouTube, y por supuesto que se suscriban y que le den activar la campanita para notificaciones. Así que, pues comenzamos con esto, la pretemporada de Fórmula 1. Vamos equipo por equipo y comenzamos con el equipo Williams. Pues a mí me va a tocar hablar del equipo Williams, un equipo que en lo personal a mí siempre me ha gustado por la historia que tiene y me pareció muy interesante algunos aspectos que vimos en el caso de Williams. En la pretemporada a mí me parece que es muy no solo importante, sino también significativo el hecho de cómo lleves toda esta cosa del número de vueltas. Williams hizo 373 vueltas y con George Russell pareció ser que como siempre nos parece el piloto más capaz que tiene ahorita la escudería, fue el que fue claramente más consistente en lo que estaba haciendo. Su programa era claro de ver las tandas largas, de sacarle el mejor provecho al neumático más duro. Interesante fue saber que el auto en realidad no tiene muchas actualizaciones, no hay un claro anuncio del equipo de en qué gastó sus tokens, solo se ve que tiene una forma más estrecha en la parte de atrás y entonces Russell decía que el auto era un poco más fino en el extremo, entonces no siempre era balanceado, a veces se veía que tenía problemas y algo de esto se vio en la parte del accidente, podríamos decir, que tuvo Checo Pérez cuando iba detrás de Latifi y al abrirse en la recta, vuela un poco su cubierta de motor. Esto pasa, dicen los que saben, porque las turbulencias que crea el Williams están afectando mucho a los autos que lo persiguen. Entonces, es una de las cosas que veremos cómo funciona. Más me parece que sí alcanzó a avanzar un poco. Me parece que Williams
encontró algunas claves importantes. Pues ya veremos un poco más adelante cómo pasa, Lalo. Finalizaron 10º el año pasado, ahora vamos a quien finalizó 9º en el campeonato de constructores, el equipo Haas, el americano ruso, y de ese nos va a hablar Alberto. Realmente lo que pasa con Haas es más relevante lo que se da fuera de la pista que lo que se da adentro. Ellos avisaron desde antes de las pruebas que no iban a utilizar sus tokens, que no iba a haber una evolución del coche durante la temporada, que realmente esto es una transición. Lamentable para su piloto Mick Schumacher, del que se espera, pues quizás no mucho, pero que destaque o que haga lo suficiente para llegar a la escudería Ferrari, que se ve como su futuro. Pero bueno, ellos tan así están mal las cosas que presentaron el auto 2021 90 minutos antes de salir a rodar en las pruebas de Bahrein. Tan así están mal las cosas. Y de inmediato se dieron los problemas. Mick Schumacher no pudo rodar la primera tanda completa porque tuvo un problema hidráulico. Para esto ya habían tenido una prueba en el Filming Day en donde solo Mazepin corrió. Él recorrió los 100 kilómetros de ese día. Y lo más relevante que destacaron en el equipo fue que los chicos entregaron el auto en una pieza. Fue lo que destacó Gunther Steiner, el director del equipo. Imagínense cómo está la situación con ellos, que lo más relevante es eso, que pudieron entregar el auto en una pieza, un par de novatos que no tuvieron incidentes grandes, pero realmente en cuestión de ritmo se vieron muy lejos del resto y así se van a quedar, desafortunadamente. Lucen como el peor equipo de la parrilla, así van a terminar la temporada y todo va a quedar en algo de transición para esta escudería ruso-gringa, porque creo que van primero los rusos. Que el equipo que acabó 8º en el campeonato de constructores el año pasado, Alfa Romeo, sensaciones interesantes, y de eso pues, nos platica María Navarro. Pues sí, creo que justo lo que acaban de decir ahorita del motor Ferrari, y a mí me sorprendió y podría decir que yo creo que de todos los coches que ahorita traen montado un motor Ferrari, el que más le rindió frutos fue pues, precisamente Alfa Romeo, ¿no? Personalmente me gustó ver que Kimi entrara primeritito antes que nadie a la pista el primer día, que bueno, también él ha dado últimamente muy buenos comentarios, dice que el auto lo siente mucho más firme y mejor que el año pasado, entonces pues creo que ahí son buenas noticias para el equipo, rodó bastante bien, ahí yo creo que también se vieron como estas cuestiones de la tormenta de arena y la falta de agarre que tuvieron, pero pues creo que en general hubo una buena participación y creo que sí puso un poco en duda, en tela de juicio el motor Ferrari de todos los demás equipos que ahorita traen. Eso es lo que yo rescato de esta participación. En el 7º lugar del campeonato de constructores el año pasado, finalizó Alfa Tauri, que también dejó sensaciones bastante interesantes, un poco siguiendo con esto de los tokens, así como Aston Martin utilizó parte de los componentes de Mercedes del año pasado, y eso hablaremos un poquito más adelante. Alfa Tauri utiliza usó sus tokens para la suspensión delantera y obviamente para desarrollar el alerón delantero, y utilizando muchos componentes de la dirección de obviamente Red Bull por esta asociación que tienen con el equipo de Milton Keynes. Y bueno, a pesar de hay algunos problemillas de mecánicos, por ahí un poco de presión de combustible, cuando Tsunoda salió en el primer día, dieron pues, una cantidad significativa de vueltas, y Gasly se ubica en segunda posición en 2 de las 6 sesiones que hubo durante estos 3 días de pruebas, y a eso se le suma que Tsunoda acabó con el segundo mejor tiempo combinado de esta pretemporada, con muchísimas vueltas, con muy pocos problemas de confiabilidad, y sobre todo tanto la continuidad con Gasly, ya después de lo que mostró el año pasado, más lo de Tsunoda, que sigue acumulando kilómetros y está demostrando pues una adaptación relativamente rápida al monoplaza, el AT02, va a ser muy interesante y muy productivo lo que pueda hacer Alfa Tauri, en mi opinión. Fue una pretemporada muy satisfactoria para ellos y puede reflejarse en seguir acercándose y ser a esa batalla de la media tabla y ser contendientes pues en cada competencia durante esta temporada. Eso fue Alfa Tauri. Ahora vamos con el equipo que acabó pues 6º en la general el año pasado, Ferrari.
María Navarro, ¿qué conclusiones sacó la casa de Maranello? Creo que algo que siempre traté de como mantener en mente durante estas pruebas de pretemporada es que pues los tiempos y eso, aunque sí queremos que nos digan mucho, luego la verdad es que maquillan las cosas, ¿no? Entonces, pues sí se vio que le batallaron, sí hubo varios trompos a lo largo de las sesiones, más de Carlos, ahí hubo una cuestión con Leclerc que también tuvo que retirar el auto. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor es la confiabilidad, no sé qué le quieran decir a los demás equipos que traen ese motor, en fin, bueno, se notó que Leclerc sí controló un poco mejor el coche, yo creo que porque pues evidentemente ya tienen más experiencia. Carlos ahí siento que sí hubo una buena adaptación, digo, todavía habrá que ver cómo le van dentro de 2 semanas cuando inicie la temporada. Me gustaría pensar que están todavía guardando algunos ases bajo la manga, quiero pensar, pero pues ahora sí que hay que esperar y ver cómo van. El sexto equipo en la lista, Alpine, la rebautizada Casa de Enston, y nuestra invitada Andrea pues nos va a compartir cuáles fueron esas sensaciones que dejó la actuación tanto de Alonso como de Ocon como del equipo en general. Andrea, ¿qué te pareció? Creo que es importante mencionar, ¿no? El regreso de un campeón como Fernando Alonso, que por cierto, Fer, te ves muy bien, ¿eh? Le hizo bien el accidente. Ya creo no que, está tan Y bueno. un poco mal que no le después de afectó mis el placas, accidente. pero bueno. Te dejaste un poquito la barba, pero se te ve bien. Te faltó el bigote de antes. Ah, sí, el bigote. Exacto. Estar más güero. Y un poquito más güero, exacto. Y un poquito más guapo, y un poco más talentoso, y un poco más millonario. Pero ya dejémosle ahí. Pero bueno, ahí le paramos. Pero bueno, creo que es importante destacar, sí, el regreso de un campeón, ¿no? 2 años fuera de la máxima categoría. También creo que hay que mencionar el accidente que tuvo hace 3 semanas, que tuvo que ser operado. De hecho, le pusieron una placa, que en declaraciones él dijo que en lo profesional estaba al 100%, pero en lo personal, con lo de su placa, de hecho, a finales de la temporada va a tener que ser operado nuevamente. Pero bueno, creo que Alpine en general rodaron lo suficiente. Creo que se ve un equipo muy sólido, un equipo que dio en total 396 vueltas. Se centraron un poquito más en las pruebas aerodinámicas, en sacar provecho del auto. Y bueno, va a ser muy interesante ver esa dupla entre Fernando Alonso y Ocon. El equipo que acabó en cuarto lugar en el campeonato pasado, Aston Martin, que también, bueno, dio de qué hablar por las cuestiones negativas, por los problemas de tanto de caja de velocidades como de ahí presión del boost, que les hicieron perder pues bastante tiempo, sobre todo a Sebastián Vettel, quien era el que más tiempo necesitaba para conocer los sistemas de Mercedes, tanto la caja como el motor y demás, pero bueno, por lo menos ahí tuvieron un pequeño colchón con Stroll, quien pues sí fue cuarto en el primer día, completó ya después 70, 80 vueltas en las demás jornadas. En general, pues igual la prueba y el error de ver los componentes, la armonía de los componentes de Mercedes en esta continuidad o la evolución del auto de este año, pero pues por lo menos hubo tiempo para que tanto Stroll pudiera desarrollar esos componentes nuevos como con Vettel para tratar de seguir acostumbrándose a la dinámica del equipo, esos nuevos ingenieros y a los nuevos ingenieros del equipo. Entonces, a pesar de que no dieron tantas vueltas, no lucieron tanto en los registros, por lo menos ahí hubo un tiempo de adaptación tanto para el alemán como para el canadiense, en el hecho de que pudo desarrollar, pudo tener un poquito de papel de líder dentro del equipo. McLaren, el equipo que acabó en tercer lugar general el año pasado. Andrea, cuéntanos, pues, ¿qué viste? ¿Cuáles fueron tus impresiones generales sobre el desempeño de la casa de Woking en estos 3 días de actividad? Completaron los test de manera fiable, realmente sin ningún problema. Realmente ahorita McLaren dio un salto enorme
a lo que vimos el año pasado. Creo que el año pasado tuvieron bastantes mejoras, pero este año, digo, ya sé que son los test y que realmente no se demuestra lo que está pasando como tal. El diseño de su difusor, ¿no? Que tanto llamó la atención y que de hecho McLaren encontró un huequito ahí en el reglamento porque decían que era ilegal. Entonces, creo que se ve un poquito más cercano al piso. Creo que tengo buenas sensaciones del equipo. No podría decir como tal que va a luchar por un campeonato, pero por lo menos podría decir que lo vamos a ver seguido en las primeras posiciones. Entonces, también va a ser interesante ver ahí Ricciardo con Norris. Como tal, no se ha nombrado quién va a ser el piloto número 1 y número 2, pero en mi opinión creo que Ricciardo tiene como más experiencia y demuestra un poquito más de liderazgo, entonces va a ser interesante ver eso. Segundo lugar el año pasado y en el penúltimo en esta lista, Red Bull. Fernando Alonso, ¿cuáles fueron las conclusiones generales que la casa de Milton Keynes te dejó en la pretemporada? Pues que Checo va a ser campeón del mundo, Max Verstappen va a ser segundo y ya nos podemos ir a dormir. Apaguen. Vámonos. No vieron. No, lo que pasa es que sí es muy importante el hecho de la sensación que da el equipo. Da una solidez completamente diferente. En general, los equipos empezaban como a voltear a ver lo que pasaba en algunos lugares. El hecho de cómo Bottas, salió esa foto que Bottas bajaba y estaba, mientras estaban sacándose fotos promocionales, estaba viendo la trasera de Red Bull. Normalmente son cosas que le dicen dentro del equipo los ingenieros, oye, si tienes oportunidad, fíjate aquí, checa este tipo de cosas. Red Bull, como habíamos dicho, había escondido algunas cosas. Dentro de las cosas que había escondido es la nueva trasera, una suspensión parecida a Mercedes con unos... lo que le dicen wishbones, que son una estructura así que va en la parte de atrás, la pusieron en una posición muy similar a Mercedes, como decía. Y entonces cambia completamente los problemas que teníamos desde el año pasado, porque recordemos que Max Verstappen, aunque no se quejaba nunca del auto, sí tenía algunos problemas en cuanto a cómo sacar velocidad. Acá rápidamente dijo Max, el auto está evolucionando bien, lo siento bien. Uno veía en las vueltas que daba cómo exprimía, cuando dio aquellas tandas de simulación de vueltas rápidas, sacaba bastante el auto, no sacaba todo el máximo del ancho del asfalto. Me parece que el auto se comporta un poco mejor, mucho mejor a lo que se quejaban sobre todo el caso de Albon, que decía que le encontraba muchos problemas de superancia, de que no podía confiar en ciertos momentos en el auto. Creo que estas son unas de las condiciones que estamos viendo que Red Bull hizo muy bien. Entonces creo que Red Bull nos está dando bastantes ilusiones de que pueda haber una lucha muy grande en la punta. Y bueno, los últimos serán los primeros y dejamos al final a los campeones, heptacampeones mundiales, Mercedes. Beto, ¿qué te pareció esta cuestión de incidentes y fallas o a lo mejor se están guardando algo? ¿Qué opinas al respecto? Creo que estamos ante posiblemente el primer inicio de Mercedes de temporada en la era híbrida, donde se muestra vulnerable. Las fallas que presentaron son reales y al menos el informe que dio el espía de la Fórmula 1, que es Giorgio Piola, demostró que el problema vino de la tapa del motor, en lo que es la parte trasera, donde se expulsan los gases. La ventilación es mínima, es muy reducida comparada con la de los otros equipos. Eso provocó que el aceite de la caja se calentara y provocó la falla de Bottas y también la que tuvo Vettel. Entonces, eso es lo primero que tienen que arreglar. O sea, esa falla fue real. La otra, que todos lo vimos en la transmisión y que es que el auto patinaba mucho, la parte trasera estaba bastante suelta y nerviosa. Lo que se menciona es que no es precisamente un problema de la parte trasera del auto, sino que viene del frente. Hamilton declaró que la dirección está bastante suavecita comparada con las de años anteriores.
lo cual le dificulta poner el auto donde él le gusta. Entonces, eso es lo que provoca que tenga, digamos, este problema de agarre en la parte trasera. Y otra cosa que nos dice que tienen posiblemente problemas reales es que fue el equipo que menos vueltas dio, que menos rodó, cuando generalmente en los años anteriores son los que más ruedan. No importan los tiempos, generalmente andan en el top 5 de los tiempos, al menos en los años pasados así fue, pero además son de los que más prueban. Y este año no lo hicieron. Tan así que basta ver a Aston Martin. Aston Martin fue el segundo equipo que menos rodó. ¿Qué planta motriz comparten? ¿Qué elementos comparten? Pues Mercedes, ¿no? Entonces, lo único que sí les puedo decir es que ni los Red Bulleros ni los Checolovers se emocionen, porque no creo que esto sea definitivo para poner en peligro el campeonato tanto de Mercedes como de Hamilton. Yo la verdad les diría, esperen al menos para Silverstone, para de verdad medir los niveles y decir, ok, sí está en franca pelea Red Bull con Mercedes, porque yo creo que en la primera carrera sí vamos a tener quizás una sorpresa, ¿eh? Y no una sorpresa pequeña. Sí podría ser que Red Bull esté con los dos autos por delante de Mercedes, pero definitivamente Mercedes tiene el mejor combo auto-piloto y eso es lo que va a hacer que respondan de manera muy rápida. Yo la verdad no pondría a Red Bull por delante, a diferencia de Fer. Sorry. No lo pondría por delante de Mercedes. Esperaría y creo que sí van a solventar sus problemas para al final, después de la mitad de temporada, arrasar en el campeonato. Muy bien. Pues aquí tienen en pantalla los tiempos, los mejores tiempos de la pretemporada, los 3 días de actividad. Max Verstappen con el mejor tiempo, seguido por Yuki Tsunoda, 1-2 de Honda y los equipos de Red Bull. Carlos Sainz, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton completaron las 5 primeras posiciones. Sergio Pérez, el octavo mejor registro. Ese lo hizo el domingo por la mañana y como vemos la mayoría utilizando los compuestos C5 y C4 de Pirelli. Esta es la segunda mitad de la tabla con Gasly, con Stroll, con Leclerc. En cuanto a kilómetros acumulados por cada equipo, ya decimos también interesante, Alfa Tauri y Alfa Romeo completando la mayor cantidad, por el equivalente a 7, entre 7 y 8 grandes premios distancia, de 7, 8 grandes premios, seguido de Ferrari, de Alpine y de Haas. Y bueno, ya lo decíamos durante este episodio, los usuarios de Mercedes en las últimas 3 posiciones con el equipo oficial hasta el final, aunque bueno, por la cantidad de equipos y como vemos ya en esta tercera tabla, Mercedes fue la marca de motor con más kilómetros acumulados en estos 3 días de actividad en Bahrein. Y bueno, creo que también el tema que hay que abordar, y como le hicimos la semana pasada, unos minutitos para Sergio Pérez. No sé si quién quiera comenzar con una conclusión de pues lo que la actuación del piloto mexicano y un poco ya lo que comentábamos, la confianza que tanto él como el equipo pues han demostrado. No sé quién quiera comenzar aquí. Pues yo creo que hablábamos un poco antes de lo que Red Bull hizo. Me parece muy interesante las declaraciones de Checo durante todo el fin de semana, fueron bastante centradas en cuanto a cuál es su papel que tiene. Yo lo había dicho ya antes de que me parece que ya sabe que él es el piloto que está para apoyar, estar apretando y cuando haya oportunidad de que Max tenga alguna dificultad, él va a tomar las oportunidades. Como y se es, ve Fer, piloto 2. Yo no tengo ningún problema y creo que él lo tiene bastante claro. Es un piloto que debe de cumplir lo que se le pide y se vio en estos tests, se vio que hacía las vueltas que le pedían, las tandas que pedían, cumpliendo los tiempos que le pedían. Cuando le pidieron ser el más rápido, fue el más rápido, pero no necesitaba él estar al final de la tabla, ¿no? Cuando se acabó esta sesión en la mañana, sale a dar sus declaraciones y dice, lo importante es que vamos a tener una adaptación paso a paso y tengo que ser paciente para que lleguen los resultados. Creo que ha cumplido un pequeño rol indispensable para él, que era la adaptación de compartir con los ingenieros. Se le veía muy,
activo, hablando con el ingeniero del equipo, el ingeniero en jefe, y con Christian Horner. O sea, creo que en eso él se fijó mucho en la adaptación y todo eso. Y la frase de siempre de Checo Pérez: no importa dónde empezamos en la temporada, sino dónde acaba. Creo que es el resumen clásico que podemos hacer acerca de Checo. Pero es que además, o sea, abonando a lo que dices, la vuelta rápida que le pidieron y el momento en que se lo pidieron, pues no era el más adecuado, ¿no? O sea, era el momento en que había más calor en pista, obviamente más abrasión para los neumáticos, y creo que él respondió, porque hay mucha gente que se sacó de onda de por qué esa diferencia de tiempos entre lo que hizo Max Verstappen por la noche y Checo por el día, por la mañana, ¿no? No, justo, creo que lo que yo rescato es que siento que no le va a tomar tantos grandes premios el acoplarse al equipo, ¿no? Digo, creo que ahí habla la experiencia que trae Checo, que pues ha estado en varios equipos y creo que ahí se va a ver el hecho de que desde ahorita que tengo una muy buena comunicación con todos y que siento que sí le quedó muy claro lo que él llegó a hacer. Y digo, evidentemente, si comparamos cómo le fue en las pruebas de pretemporada del año pasado, yo creo que el equipo en general estaba en otra situación y más con Albon, comparándolos a ellos dos en esta pretemporada, creo que sí se vio un trabajo mucho mejor que hizo Checo y o sea, yo creo que sí se ve como prometedor para este inicio de temporada. De hecho, es algo muy importante eso que mencionan, ¿no? El adaptarse al coche, porque creo que es importante mencionar que, como él lo ha estado también diciendo en entrevistas y en declaraciones, él realmente estuvo 7 años en un equipo y el llegar a un equipo diferente, con un auto diferente, el volante diferente, todo diferente realmente. Entonces, creo que es un cambio bastante grande y sí, mucha gente puede pensar que, bueno, con las pruebas y con el tiempo que ha estado ahorita con el equipo es más que suficiente, pero realmente eso es mentira. Realmente se necesitan 2, 3 o hasta 5 carreras para ver realmente cómo se ha estado adaptando Checo al coche. Y bueno, creo que va a ser muy interesante ver. Todo el mundo sabe que, bueno, aquí el piloto número 1 de Red Bull es Max Verstappen, ¿no? Que Checo no llega a quitarle su lugar, sino más que nada para apoyarlo y más que nada para luchar por un campeonato de constructores. Entonces va a ser interesante el cómo se desarrolla el equipo y sobre todo la amistad o como la armonía entre Max y Checo. A ver, pero vamos a ponerle sal y pimienta a esto. No, Ya que estaban hablando de cuántas carreras le va a llevar a Checo adaptarse, a ver, ¿qué número da cada uno? No, yo no le pongo un número. O sea, como puede ser la primera, puede ser, como sí. puede ser que después de 7 carreras lo veamos no encontrando el punto exacto de cómo funciona el equipo. O sea, también recordemos algo, Checo no ha estado en un equipo puntero en el sentido en de que todo funciona de una manera perfecta, tan fácil como las paradas. O sea, veías cómo hacía las paradas Max, rapidísimo. Veías los tiempos de la parada y todo el mundo decía, no hombre, Red Bull está full. 1.8, 1.7, así, sí. Y llega Checo, no. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a tipos que se equivocan de todo. O sea, no por tirarle a su anterior equipo, pero muchos problemas que tenían en las carreras de Checo era cómo se ejecutaban las estrategias, las paradas y todo eso. Entonces llegas a un punto en el que probablemente él ya está adaptado al coche, pero no va a poder exprimir los neumáticos como antes. O sea, el nivel de adaptación es otra cosa. El equipo va a entender claramente que a la tercera carrera Checo Pérez ya está adentro, ya sabe cómo trabajar dentro del equipo, pero eso no quiere decir que lo puede llevar al máximo nivel como Max. Creo que tenemos que ser bastante claros de entender ese tipo de cosas, ¿no? De que alguien como Hamilton domina tanto, el equipo lo empuja porque sabe cuándo decir, mis neumáticos no sirven. Y entonces todo el equipo dice, ay, no, fíjate que no sé qué. Y él dice, no sirven porque no funcionan para lo que yo necesito, ¿no? Entonces creo que esto es lo que le va a faltar a Checo. No puede llegar a ese nivel porque en 3, 5 carreras yo creo que no puede llegar. Podría ser a mitad de temporada y estar tan engranado en ese nivel de competencia. Y saben que aquí voy a agregar un comentario que
seguramente va a sonar muy, muy tonto, muy disparatado, pero la confianza del equipo a Sergio con el hecho de que, a diferencia de lo que pasó el año pasado con Albon, a diferencia de hace 2 años con Gasly, desde la misma pretemporada, el hecho de que a reserva del problema de la tapa del cubremotor del día 2, el hecho de que no haya tenido algún tipo de incidente en el que obviamente haya tenido un poco de responsabilidad del piloto, esto da una confianza tremenda mutua, sobre todo del equipo al piloto. O sea, sí sabemos que Sergio no es alguien que comete errores por lo general, que sí maneja agresivo, que sí va al límite, pero no al grado de accidentarse. Entonces, el hecho de que no haya chocado ni tenido algún problema mayor que haya requerido tiempo en pista, o sea, eso también ha contribuido a que Red Bull haya tenido una pretemporada bastante productiva y eso se ha mostrado en los tiempos. Recordemos, haciendo nada más un poco de ejercicio de memoria, que en la pretemporada pasada muchos se reían y decían, Albon tiene que pagar los daños que hizo en Red Bull, porque en la pretemporada llegó y destruyó un auto y entonces eso costó kilómetros. En España hace 2 años. Entonces, creo que en ese lado tiene razón Lalo, o sea, sí hay una diferencia entre lo que hizo uno u otro, pero pues bueno, al final tenemos que esperar. Yo sí abono mucho a eso, de que entendamos que llegar a tu máximo nivel no es tan sencillo, no es nada más subirte al Mercedes y ya. Le pasó a Russell. Una carrera te lleva, pero pues el feeling requiere tiempo. Bueno, entonces creo que resumimos de manera completa y un poco rápida esta pretemporada. Claramente pues duró 3 días y las primeras conclusiones reales pues ya se verán en las primeras prácticas en la calificación de el Gran Premio de Bahrein de la próxima semana. Entonces ya veremos qué es lo que ocurre. Pues ya estamos a semana y media, ya nos comen las ansias para ver qué pasa con tanto la Mercedes con Red Bull como lo que harán el resto de los equipos. Entonces, pues aquí llegamos al final de este episodio. Recuerden, les invitamos a que sigan este canal de YouTube, nos den like y seguir en las redes sociales, pero ya tenemos Instagram, ya tenemos Twitter y Facebook. Y por supuesto, suscribirse y estar atentos para ver cuándo es nuestro siguiente episodio, nuestro siguiente video especial o contenido pues vario, repleto, nutrido que pues planeamos tener en este canal. Entonces, pues agradecerles a ustedes por ver y por supuesto a pues nuestra mesa de analistas. De entrada, Andrea García, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias a todos por el espacio y por el tiempo. Es un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias a ti. María Navarro, un gusto tenerte. Igualmente, nos estamos viendo pronto. Fernando Alonso. Gracias a todos los que han empleado un poco de su tiempo en escucharnos, en vernos. Les agradecemos como siempre sus comentarios. Un saludo a Emilio Gómez que nos dejó un comentario. Esperamos que les guste el contenido y poco a poco vamos a ir llevándoles algo más que les parezca interesante. Así es, y no se olviden igual, déjenos todos sus comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que se les ocurra o quieran ver sí, en este canal. Que digan Lalo, cómo en verdad Fernando Alonso se ve peor ahora después del accidente. Que nos digan qué prefieren, el antes o el después. Joven, rejuvenecido. Sobre todo. Aunque no sea cierto. Exactamente. Beto Heredia, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, Lalo. Gracias a todas y a todos y nos estamos viendo en el siguiente programa. Así es, estén atentos, como les decíamos. Y bueno, muchas gracias, sin más, y síganse cuidando y nos vemos en el siguiente episodio.